El versículo que hoy estamos leyendo se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Ese texto dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esas palabras del libro de Apocalipsis son una proclamación de la certidumbre, la seguridad que tienen aquellos hombres y mujeres que mueren en el Señor. Es interesante que la Biblia distingue entre aquellas personas que mueren en sus pecados y otros que mueren en el Señor. Para estos últimos, la esperanza, la seguridad está en el hecho de que ellos descansarán de sus trabajos. Y esta frase significa que van a descansar de todas sus luchas, de todas sus dificultades, de todas sus enfermedades, de todos sus problemas, porque la vida humana se encuentra compuesta de momentos de alegría, de gozo, de paz, de felicidad, pero también hay momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de tragedias, momentos de situaciones difíciles en nuestra vida, y nosotros como cristianos, ya lo hemos dicho más de una vez, no estamos exentos de esas experiencias humanas. Los creyentes en Cristo no estamos exentos de padecer lo mismo que padecen los demás. Es decir, el ser cristiano no es un pasaporte, por así decirlo, a una vida sin problemas, sin dificultades, sin dolores y sin ansiedades, qué sé yo. Si bien la Biblia dice que no estemos ansiosos, no hay dudas de que muchas veces hay situaciones que de alguna manera nos amenazan y que en ocasiones nos hacen responder con ansiedad. Aunque la Biblia dice no estemos ansiosos, sino que descansemos en el Señor. Bueno, a donde queremos llegar es al hecho de que no estamos exentos de sufrir dolores, de sufrir tristezas, de sufrir enfermedades, de sufrir dificultades, de sufrir decepciones, etc. Si todo eso compone la vida humana, todo eso compone la experiencia de los hombres. En particular, posiblemente el escritor sagrado está pensando en algo más allá que esto que estoy mencionando, y es el hecho de que muchas veces incluso el creyente sufre por causa de ser un creyente. Es decir, hay presiones, hay incomprensiones, hay burlas, hay rechazos, hay enemistades que se pueden producir por el hecho de que usted ha abrazado la fe de Cristo, por el hecho de que usted está siguiendo a Cristo, por el hecho de que usted está caminando en Cristo. Pues hay situaciones dolorosas y problemáticas que se provocan por causa de eso. Por eso Jesús decía que el que quiera ser su discípulo tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque tomar la cruz significa que vamos a morir a nosotros mismos para seguir a Cristo, y eso va a comportar algún grado de dolor o de sufrimiento o de dificultad. En el caso en que el apóstol escribe, sin duda había una gran amenaza sobre los creyentes, porque esa amenaza venía incluso del poder establecido en aquella época, el poder del gobierno romano. Y hay lugares donde muchos creyentes están padeciendo por situaciones parecidas a las que sufrieron estos creyentes, donde las fuerzas del Estado, las fuerzas del gobierno se oponen, las fuerzas de la sociedad se oponen, y muchas veces con una animosidad que pone en peligro claramente la vida de las personas. Hay otros creyentes que en otras partes del mundo van a padecer problemas, dificultades y dolores, aunque no tal vez en ese grado, no dejan de ser molestias, dolores y sufrimiento por causa de la fe. Bueno, en todo caso, el autor sagrado dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor. No importa las circunstancias en las que lleguemos al final de nuestra vida, lo importante es que lleguemos al final de nuestra vida en el Señor, y que en lugar de ser nosotros de los muertos que mueren en sus pecados, seamos de los que al momento de morir estamos en el Señor. Y para estar en el Señor, o para ser un muerto, una persona que muere en el Señor,
es preciso vivir en el Señor. En otras palabras, es preciso que usted crea en Jesucristo como Señor y Salvador, viva en Cristo, quien es la resurrección, quien es la vida, quien nos da una vida nueva. Y mientras transitamos por esta vida, vivimos en el Señor. Y cuando vivimos en el Señor, llegamos al final de nuestros días, muriendo en el Señor. Y entonces se cumple la palabra que está escrita en esta porción. Descansarán de sus trabajos, descansaremos de nuestros trabajos, nuestras luchas, porque entramos en el eterno reposo del Señor, en la eterna gloria de aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es importante que cada uno de nosotros nos aseguremos de que no estamos creyendo en una religión en particular o en una filosofía en particular o creyendo en nuestras buenas obras o nuestras bondades, sino de que estamos creyendo en el Señor. Porque aquí dice la Biblia: bienaventurados los que mueren en el Señor. Asegúrate de que tú estás no en la religión, sino que estás en el Señor, o sea, en una relación personal, vital con Cristo a través de la fe. Porque entonces esta promesa pertenece a ti. Al final de la vida descansarás de tus trabajos, porque tus obras te seguirán. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.